Hola a todos, de nuevo bienvenidos al Gran Desconocido. Es un enorme placer, de verdad, saludarlos a ustedes en sus casas, en sus hogares, con sus familias. Gracias por abrir un pequeño espacio ahí en sus corazones y de verdad acogernos con unos testimonios hermosos, porque eso es lo que venimos a hacer con el Gran Desconocido, venir a compartirles a todos ustedes lo que Dios hace de manera sobrenatural en personas que, si bien no son las más especiales y que porque son muy especiales, ahí es donde se manifiesta, no, sino porque han sido personas que han tenido una apertura de corazón tan especial, tan genuina, tan auténtica, que pues nada, Dios ha hecho grandes cosas. Gracias entonces a todos los televidentes del canal Televid y a todas las personas que nos acompañan también en nuestro canal de YouTube Corunum TV, la señal que nos conecta con el corazón del Padre. Bueno, sin más preámbulos, hoy tenemos a René Sánchez, un invitado muy especial que nos quiere compartir todo este proceso de vida y de transformación que ha tenido a la luz del Espíritu Santo. René, bienvenido, muchas gracias por estarnos acompañando en este espacio. Carla, buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, feliz. Muy feliz. ¿Y tú cómo te sientes? Un poco nervioso, pero bueno. ¿Sí? Listo, nada. Acá conversadito, se nos van a ir quitando como los nervios, ¿cierto? Claro. Bueno, René, vamos a empezar contando entonces ese antes, ¿cierto? Para luego contar ese después de esa transformación y ese proceso tan lindo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Quién eras tú antes de conocer a Jesús, antes de conocer a Dios Padre, Dios Hijo, y en este caso a quien damos un gran tributo, al Espíritu Santo? ¿Quién era yo? Pues no sé, antiguamente se decía que era una plaguita. Ok. Pues nada, un niño de una familia, yo nunca digo que pobre, tal vez de escasos recursos. Ok. De un barrio normal, vivimos en Robledo. Eran dos hermanas, yo era el de la mitad, con los dos papás. Más o menos como donde comienza mi historia, que yo tenga como una percepción de mi vida, más o menos 6, 7 años. Okay. Y digamos que a partir de esa edad, más o menos 7, entre los 7 y los 9, me empezó a suceder algo, y es que yo empecé a sentir ganas de suicidarme. Eso fue como lo que empezó a marcar como parte de mi existencia. Y pues yo siempre he sido, digamos, casi siempre he sido una persona obesa, entonces usted sabe, por ejemplo, de niño cómo es de difícil. ¿Bullying? ¿Cierto? Eso se, en ese tiempo se llamaba de otra forma y era como un poco más normal, no le ponían tanta atención. Okay. Y digamos que eso me empezó a pasar. Entonces empecé a tener como también unos sueños muy raros, tenía pesadillas. Entonces me acuerdo que mi papá no era como de las personas que me decía, venga, acuéstese con nosotros, sino que desde pequeño dijo, no, ustedes duermen solos. Entonces era muy difícil porque ya cuando se apagaban todas las luces, yo podía durar despierto mucho tiempo, y cuando me quedaba dormido empezaba a tener sueños extraños. Entonces sentía que me ponían la mano detrás, en los sueños sentía que me levantaban de la cama y me dejaban caer, y sentía esas cosas, sentía que en ese tiempo dormíamos como al lado de un patio, había una puerta y yo veía cómo pues en los sueños entraban como seres pues muy feos y me atacaban. Entonces me despertaba y salía corriendo donde mis papás. Y eso empezó a suceder. Antes éramos muy unidos en la casa, pero digamos que yo empecé como a quebrar eso, porque empecé a apartarme de mis papás. Mi papá siempre ha sido un buen hombre, un hombre que me enseñó muchas cosas: respeto, el no tomar las cosas de los demás, el respetar a las personas. Pero obviamente tenía que corregirme, yo era una persona demasiado inquieta, demasiado cansona, y pues mi papá nunca fue un hombre agresivo al darme una pela, no. Él me acostaba en una cama y me decía por qué me iba a pegar. Y por cada correazo que me daba, me decía, te lo doy por esto. Okay. O sea, y nunca fue una persona que me violentó, no, me corregía de esa manera. Tal vez algunas fueron justas, otras injustas. Y digamos que eso empezó a alejarme un poco de ellos, porque yo empecé a pensar, porque si cada que mi papá pues me corregía, me dejaba que yo fuera y llorara, me daba un espacio, después iba, se sentaba conmigo y me decía, mono, yo te amo mucho, pero te tengo que corregir. Y entonces ese amor con dolor no me empezó a gustar. Yo decía, pues cómo este hombre dice que me ama, pero me da esas pelas, claro, aunque lo hacía en corrección.
Y eso empezó como a apartarme un poco de ellos, esas cosas. Y lo que hablábamos ahorita, como lo que hoy se llama bullying, pues eso me empezó a suceder y yo empecé a pensar en mi vida, ¿yo para qué sirvo? Porque en el colegio no fui un buen estudiante, fui un mal estudiante. Lastimosamente los profesores no saben, hay veces lo que ocasionan al decirle tal vez a alguien o hacerle sentir a un niño que como que no vas por el camino correcto, como que no vas a valer la pena, como que vos no vas a hacer nada, y eso se transmite, eso de una u otra forma uno lo ve. Y yo empecé a sentir eso, o sea, yo no sirvo para nada, no soy bueno para nada, y eso empezó a guardarse mucho en mi corazón. Dios, o sea que o sea, es como que lo anulan a uno, ¿no? Entonces, Sí. al sentirse uno anulado, bueno, es que realmente hay palabras que son bastante fuertes y que cuando no se dicen con conciencia, pues realmente Sí. el efecto es casi trágico realmente. ¿Qué empieza a pasar? O sea, se da todo esto en ti, en tu corazón, en tu mente, en tu sentir, ¿y qué empieza a gestarse después de eso? ¿A qué acudes? ¿Con quién lo hablas? ¿Con quién lo dialogas? ¿O finalmente qué decisión empiezas a tomar en ese transcurrir ya de Pues la vida? digamos que ese es el problema, que yo siempre he sido un hombre muy solitario, muy callado. Entonces digamos que todo lo que me acontecía yo lo traía para mí, todo lo guardaba en mi corazón. Y lo guardabas. Entonces obviamente se iba ensuciando un poco más. Digamos que a los 9 años fue como la parte más tecita, porque bueno, empecé a tener pensamientos suicidas, empecé a decir como que bueno, yo como que veo que mi vida no tiene sentido, que era un niño de 9 años que decía pues todavía y jugaba y todo, pero mis noches eran difíciles en ese sentido. Y digamos que como empecé a ver que yo como que no era bueno para el estudio, ya al transcurrir digamos 10, 11, 12, yo soy del 82, o sea que me tocó un poco la parte de Pablo Escobar, sin decir que me metía ya, no. Pero digamos que en el barrio se empezó a ver cómo los jóvenes de 16 años ya los mataban o se drogaban. Entonces como yo pensé, yo dije, yo no soy bueno para el estudio. Tenía un papá que me animaba mucho y me decía, vos sos muy inteligente, pero no me gustaba lo que él me decía, eso me entraba por acá y me salía por acá. Dios. Entonces yo dije, pues esta gente, mira, consigue plata, tiene motos, tiene como mujeres, y yo todavía tenía eso, tenía 10, 11, máximo 12 años, y dije, bueno, me voy a meter por este lado, a ver si de pronto. Y digamos que traté de hacerlo, traté de meterme como en ese mundo de lo que antes decían los combos, pero digamos que no me funcionó. ¿Y por qué no te funcionó? Porque encontré un amigo que me dijo, René, te digo algo, vos no sos bueno para esto. Dios mío. O sea, que era como un efecto dominó. Desde muy corta edad empezaste a tener ese rechazo, por así decirlo. E imagínate, lo más teso es, ni para lo bueno sirvo, Ni según yo, Oh, Dios. y para lo malo tampoco. Durísimo. Entonces, durísimo, eso ahí fue un René. choque existencial, porque yo dije, ¿yo para qué sirvo entonces? Claro, ¿qué propósito hay entonces con ¿Yo eso? para qué nací? ¿Tú qué piensas? ¿Tú en ese momento pensabas, bueno, fui creado por Dios? No. ¿No? ¿Qué pensabas? No, solo porque ¿Cómo? existo, porque aunque mis papás son católicos, siempre me llevaron a misa, pues obviamente soy bautizado, pero digamos que nunca traté de seguir lo que ellos seguían. O sea, yo no hacía un Padre Nuestro, yo no hacía nada de eso, solo iba porque ellos me llevaban y ya. Dios de mí. Pero entonces hay algo que incluso, y es que yo decía como, si Dios existe, tal vez Dios no está tan interesado en mí, tal vez Él tiene interés en otras personas. Como me crié en un barrio de escasos recursos, escuchaba mucho decir a muchas personas que digamos que los ricos son malos. Ajá. O sea, la gente que tiene plata te humilla, no te voltea a ver, vos sos pobre porque te tocó. Y uno empieza a tener como también ese rencor hacia las personas que tienen dinero. Entonces uno empieza a ver ya el mundo de otra forma, te van a humillar. Entonces me metí en esas cosas, me metí en mí y dije, de aquí no puedo salir. La única forma de salir de esto es quitándome la vida, pero ¿cómo lo hago si no soy capaz? ¿Cómo lo hago si no tengo la forma? En ese momento pues todavía era un niño, ¿cómo lo hago? Pero digamos que aunque yo dijera, bueno, voy a intentar hacerlo de esta manera, había algo en mi corazón que no me permitía, como que me entraba un miedo cuando yo decía, bueno, ¿y si me tiro de un puente? O si me meto al baño y simplemente me corto las venas. Pero algunas veces lo intenté
y cuando digamos que lo iba a llevar a cabo, entraba un miedo muy fuerte a mi corazón y no lo hacía. Es que es una decisión compleja, ¿cierto? Ajá. A veces es muy fácil juzgar desde afuera, pero realmente dar ese paso es un paso complejo que al final no nos corresponde a nosotros ni juzgarlo, ni sentenciarlo, mucho menos, ¿cierto? Pero bueno, René, veo que, bueno, hablas de como el contexto, un contexto cultural de pronto un poco complejo, esa hostilidad también de esas conversaciones o de esas palabras que anulan y todo lo demás. ¿Qué se empieza a dar en ti como en ese día a día? De pronto no sé si entras como con ese sinsabor y esa cosita que puede llegar a decir que me voy en contra del mundo, como una mente un poco más conflictiva quizás, o qué empezaste, o sea, qué acciones empezaste a tener de pronto no sé negativas, porque en ese momento obviamente siento que tu mente estaba muy oscura. Rebeldía. Rebeldía total. Total. Muy bien. ¿En tu familia, en el Sí. colegio, con tus amigos, con todo? Claro, hasta puedo decir que yo creo que yo quebré en parte como esa armonía que había en el hogar, Sí. ¿cierto? Porque me volví muy solitario, muy callado y todo el tiempo pensando cómo me suicido. Muy bien. Entonces, como ni decían para mí, como ni sirvo para el estudio y no sirvo para lo malo, ahí fue donde conocí las drogas. Ok, ese paso es importante. ¿Quieres compartir un poco Claro que cómo sí. fue este mundo de las drogas? Tenía más o menos 12, para los 13 iba a cumplir ya. Ok. Empecé a fumar primero cigarrillo. Es más, es muy charro porque yo tenía como 12 años, me faltaba poquito para cumplir los 13, empecé a fumar y el que me enseñó a fumar a mi cigarrillo era un niño de 10 años. Oh, Dios mío. Fue el que me enseñó, me dijo, venga, es que usted Creo. lo está haciendo mal, venga, yo le enseño. Ay, Dios. Y entonces aprendí. Ok. Mi papá fue una persona que le dijo a mi hermana mayor, le dijo un día, yo no quiero que él fume. Entonces mi hermana le dijo, pero es que usted fuma, ¿usted cómo le va a decir no fume? Y mi Claro. papá fumaba. Muy bien. Y bueno, empecé a hacerlo y a los 12 años dije un día, tuve una discusión en mi casa. Un amigo ya me había invitado, ya me había dicho, vení, acompáñame, ¿quieres fumar? ¿Quieres probar? Le dije, no, no quiero. Me dijo, listo, hágale, pero venga, acompáñame. Ok. Y lo hice ese día, no consumí. Muy bien. Y un día tuve un problema en la casa y en ese momento salí volado y dije, bueno, voy a ir a ver El esto que se detonante. siente. Sí. Y Ok. fui y lo hice. Entonces a los 12 años y medio más o menos, porque ya iba a cumplir los 13, la probé. Fue a esa edad. ¿Qué sentiste? Y, ¿Te pues, gustó? Pues la ¿Qué verdad, pasó? o sea, hay veces la gente podrá decir, ay, ¿cómo puede decir eso? Pero no, en el momento para mí fue un alivio. Claro. Y es más, el volver a mi casa en esa situación en la que me encontraba ya drogado y escuchar a mi mamá tal vez diciéndome cositas y cantaleta, me causaba risa porque yo escuchaba como si ella gesticulara, pero yo la veía como si fuera un payasito, digámoslo así. Ay, Dios O sea, mío. me hacía reír. No, Y Dios. yo dije, esto está muy bueno. Esto me cura de esas cosas que ella me está diciendo. Qué locura. Y ya de ahí se desató. En realidad, digamos que uno de los complejos más grandes de mi vida fue la soledad, la amargura, la depresión, no saber quién era yo y la droga. Y la droga. Eso marcó demasiado. Y bueno, no sé, de pronto es cierto, he escuchado que se empieza de pronto por el cigarrillo, empieza como con una cosita un poco más suave y se puede desatar a algo mucho más grave. Sí. ¿Pasó en tu caso? Que en mi caso fue totalmente eso. ¿Qué pasó? Aunque en realidad yo digo que lo que causó todo esto fue tratar de encontrarle sentido a mi vida, algo que apagara como eso que en mi mente me decía constantemente, no sirves para nada, ¿por qué no te quitas la vida? Porque eso era lo que yo en mi mente escuchaba continuamente o tenía pensamientos continuamente que me decían, quítate la vida. Entonces lo que yo te decía ahora, yo pasaba por un puente caminando y yo miraba abajo y yo decía, ¿será que me tiro? ¿Será que lo hago? Era una tentación constante. Sí, constante, pero ahora sé que había algo que me decía, no lo hagas. Y me daba como ese sustico, ese miedo, ese Claro. terror, y no lo hacía. Entonces, ahí ya comencé pues con las drogas, ¿cierto? Yo a los 16 años Sí. dije, bueno, hay una droga que yo sé que si pruebo me va a causar muchos problemas, pero la quiero probar. Y fue donde cogí lo que aquí llaman o conocen, no sé ahora, que es el perico, que es un derivado de la cocaína. Ok. Entonces empecé a consumirlo. Y esa droga fue la que realmente me atrapó. Dios mío, René,
O sea, mirar hacia esa época, hoy sentado acá dando testimonio de vida, uno mirar para atrás, uno dice, Dios definitivamente es grande. Claro que sí. Y si no fuese por la gracia de Él, definitivamente no seríamos capaces, ¿cierto? Sí. Hay a los 16 años, ¿no? Hay un episodio un poco fuerte de manera espiritual de una persona que visita tu casa. Ah, sí. Sí, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, mira, por ejemplo, yo hasta los 24 años Sí. tuve esa vida difícil en la cual siempre mantuve lo mismo, drogas, suicidio y mala vida. Mi mamá cuando se enteró de que yo estaba consumiendo drogas, pues ella en su buena voluntad de mamá, de no querer ver su hijo y tal vez su familia quebrarse más, le dijeron, ve, hay una señora que practica magia blanca, igual ella está con Dios y te la recomendamos. Y mi mamá, en ignorancia y en su desespero de mamá, decir, este se me va a perder, y yo era el único varón, la llevó a la casa. Como un salvavidas, Sí, exactamente. aparentemente. La llevó a la casa, la señora nos hizo sentar en la mesa, nos dijo no crucen ni las manos ni los pies. Fue lo primero que hice, porque me gustaba siempre ya de la contraria. Y ella supo, o sea, ella no me veía los pies ni nada, ella dijo, alguien está cruzando los pies. Y me tocó y me dijo, y eres tú. Oh, Dios. Y yo entonces los abrí. Ella hizo sus oraciones. El caso es que, como yo te conté ahorita, yo tenía muchas pesadillas con seres muy extraños que no podría decirte antes quiénes eran. Como una presencia, ¿no? Sí, ¿Es una pesadez sí. o que aparte de sentir lo que veías sombras o veías... Sí, veías pero también sombras? mira que hay algo que se llama, no me acuerdo cómo lo llaman, es sentir la opresión. Eso tiene otro nombre científico. Sí. Era una opresión que yo sentía, algo que yo abría mis ojos y no me dejaba como parar, y yo quería gritar y no me dejaba. Te Eso, inmovilizaba. exactamente. Entonces, cuando esa señora hizo esa oración, sucedió algo. Antes de esa oración, yo sí veía lo que vos decís, o sea, yo no podía dormir en las noches. En realidad, muchas veces en las noches, todos se acostaban, mis papás en sus habitaciones, mis hermanas en sus habitaciones, yo solo. Mi habitación era abierta y yo veía sombras, yo veía cosas, y entonces mi forma como para que se despertara mi papá, yo me golpeaba contra la pared. Entonces me daba golpes muy duros contra la pared para que él se despertara, para tener alivio un momento. Digamos que yo venía a quedarme dormido cuando mi papá se levantaba, que era a las 4 de la mañana, para irse a su trabajo. Y ahí dormía porque ya él prendía la luz de la cocina, hacía bulla, y entonces ahí me podía dormir. Pues uno podría decir que estaba muerto en vida. Algo así. ¿No? Así o sea, es vivir una pesadilla constante sin saber quizás en ese momento de pronto por tanta, no sé, tanta situación y tanta información que llegaba a tu mente, lo que pasaba, lo que sentías, que encontrar una salida ahí era muy complejo y mucho más de pronto, o no sé si te pasó, decir, Dios es mi salvador y a Dios me tengo que aferrar, no había nada de eso, ¿cierto? Seguía igual la situación compleja. Bueno, y entonces cerramos con este tema de la señora, hace la oración y de ahí ¿qué pasa? Cuando la señora hizo la oración, esa noche empezó a suceder algo más extraño, y fue que me quedé dormido y en el sueño ya fue algo más pesado. En el sueño siempre me encontraba en una calle, yo estaba a este lado de la acera y yo siempre veía al frente a una persona, pero digamos como en silueta, negra. Nunca vi sus ojos, nunca vi su boca, nunca vi nada extraño, pero sí sabía, pero sí escuchaba lo que él me decía, y las palabras que eso me decía era siempre, usted es mío y nadie me lo va a quitar. Dios. Y cuando él intentaba pasar la calle, era un terror muy fuerte lo que yo sentía en el sueño, y yo pues me despertaba. Muy bien. Entonces era muy fuerte. Y eso siguió pasando hasta los... Todos los días. Todos los días hasta los 24. 24 años. A los 24 años Dios tocó tu corazón. Sí, Dios te alcanzó. sí. Muy bien. Tenías un anhelo muy profundo de morir. Sí. Decías que después de los 25 años prácticamente no ibas a existir. ¿Es así? Ese fue mi plan. Era como un lema de vida, Sí. o sea, vale, Dios mío, definitivamente Dios sí cuando dice, sí. nos sacó de la fosa, Total. ¿cierto? Así te sentiste. Mira, René, yo creo que acá estamos viendo un panorama de muchísima oscuridad. Ver la luz en medio de estas situaciones
tan complejas, y mucho más cuando dices que incluso hasta en la familia había ya un quebranto, de pronto ya no era la unidad y todo eso. Sí había un acompañamiento y uno sabía que estaba, pero no había una luz real que le permitiera a uno salir completamente como de esta fosa. Seguiste en las drogas, continuaste en todo ese mundo, de pronto un poco irreverente, rebelde, todo este rollo. A los 24 años entonces llega ese anhelo a tu corazón, o pasa algo extraordinario donde ya digas, listo, acá se empieza a partir mi vida, en ese antes y en ese después. Pues mira que yo creo que lo que partió mucha cosa, y fue a los 16, voy a hacerlo cortico. Sí. Fui a tomar, eso se llama Prado Centro, y es un lugar de mucha indigencia por las noches. Resulta que una amiga vivía por allá y me invitaron. Fui, y en este lugar empecé a tomar, me había tomado algo que se llama, le dicen ruedas, porque ya empecé a consumir otras cosas más, ruedas, y ahí tuve un evento. Y fue que tipo 2 de la mañana, eso se llama que se me estalló la pepa. Me acuerdo que salí de la casa de la muchacha, y al otro día, cuando desperté, estaba así, contra un muro, con un corrillo de indigentes, tapado al lado y lado. Me taparon y yo dije, ay, yo ya sé para qué existo. Mi vida es ser un indigente. Dios, qué fuerte. Entonces, eso, René, porque sí, es como que cuando uno no tiene identidad, definitivamente, ninguna. No sé, quizás diría uno, puedo encajar fácilmente, aparentemente en cualquier cosa o en cualquier lado. René, yo creo que acá hay mucha tela por cortar, porque viene lo más maravilloso, que es hablar de esa sobrenaturalidad y de esa vida en el espíritu que al día de hoy tú puedes decir que vives en total plenitud. Yo creo que sería muy interesante que esa sobrenaturalidad la podamos desarrollar en una segunda parte. ¿Estarías dispuesto? Claro que sí. Para que la grabemos y ya entremos con toda a contar todo lo que ha hecho el gran desconocido? Claro que sí. ¿Sí? Listo, René, muchísimas gracias. A todos los esperamos para que no se pierdan la continuidad de este gran testimonio. Muchas gracias.